¿Quién mejor para informarle a usted no solamente sobre este hallazgo estremecedor, sino de Jalisco y otros hallazgos que ha habido, que alguien que ha trabajado en la información en el estado de Jalisco, nuestro compañero Pedro Mellado, a quien el día de hoy le damos la bienvenida a este espacio de los periodistas, y que mucho agradecemos porque sí es importante lo que observamos desde acá, desde la Ciudad de México, pero también es muy importante que usted, que no vive en Jalisco, que usted que vive en cualquier lugar de la República Mexicana o de otro país desde donde nos ve, también sepa lo que, como en este caso Pedro Mellado, se sabe de esas y otras barbaridades en esa entidad desde hace muchos años. Pedro Mellado, muchas gracias por la oportunidad de informarle a nuestro auditorio, y en este espacio tú sabes que te apreciamos, que te queremos mucho. Bienvenido una vez más. Álvaro Delgado, buenas noches. Es un placer estar con ustedes, los periodistas. Pero mira, antes de entrar en otros temas, creo que hay un dato que es muy importante, dos datos que son muy importantes que nuestro auditorio debe de saber, porque tienen que ver justamente con uno de los puntos de debate que han servido para tratar de derivar la responsabilidad del asunto de Teuchitlán hacia el gobierno de la Federación y suavizar de alguna manera las responsabilidades que tiene Enrique Alfaro. Y ese punto clave está en quién fue la autoridad responsable de quedarse con el resguardo del rancho donde ahora descubren tantos restos humanos. Bueno, para no bordar en el vacío, me voy a regresar hasta el 19 de septiembre de 2024 a las 4 de la tarde con 26 minutos, cuando el periódico La Jornada dio de alta una nota en su plataforma de internet que dice: detiene la Guardia Nacional a 10 personas y rescata a 2 en Teuchitlán, Jalisco. Este es el punto de partida donde algunas personas dicen, bueno, es que es responsabilidad de la Guardia Nacional porque la Guardia Nacional fue la que llegó y detuvo a los sujetos en esa casa de seguridad y no hizo lo que debía hacer. Pero vamos a la nota del reportero. El reportero Juan Carlos Gómez Partida es el corresponsal de La Jornada en Guadalajara. Y ve lo que dice la nota, Álvaro Delgado, y ojalá que nuestra audiencia la escuche con atención. Dice lo siguiente: la Guardia Nacional detuvo a 10 personas y liberó a 2 hombres privados de su libertad, además de encontrar a una persona sin vida, tras dar con una finca en las cercanías de la localidad La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán. Los guardias dieron con el sitio cuando realizaban patrullaje por las brechas de la zona, y al pasar en la cercanía del lugar comenzaron a disparar en su contra, lo que motivó un intercambio de disparos sin reporte de personas lesionadas. Estamos leyendo la nota que se publicó el día en que sucedió el hecho. Agrega esta nota lo siguiente: en el sitio se aseguraron también varios vehículos, 4 armas largas, 2 armas cortas, chalecos balísticos, 5 cargadores para arma corta, 16 para arma larga, un balde de plástico con objetos metálicos en forma de estrella y vegetal verde con las características de la marihuana. Pero escuchen el siguiente párrafo, que es muy importante para clarificar algunos detalles de este asunto. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de la Fiscalía de Jalisco informó que abrió carpeta de investigación de las 10 personas que fueron detenidas y a quienes identificó como fulano, mengano y perengano, quienes ya se encuentran a disposición del Ministerio Público, además de la presencia de agentes investigadores, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Fijaron y aseguraron diversos indicios que serán allegados a la carpeta de investigación, mientras el cuerpo de la persona fallecida fue trasladado a sus instalaciones para los dictámenes correspondientes. Es decir,
En esta información, surgida el mismo día y publicada 2 o 3 horas después de que sucedieron los hechos, está clarísimo que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas se hizo cargo del resguardo del predio y de las investigaciones de lo que había en el predio. Pero también hay otra nota que encontré que se publicó en la página de N+ de Televisa Guadalajara, donde un reportero que se llama Julio Silva publica imágenes de cuando los 10 detenidos van entrando a la Fiscalía de Jalisco. Es decir, el asunto lo resuelve la Guardia Nacional, que es agredida por sujetos que estaban en ese rancho, pero quien se quedó como responsable del resguardo del rancho y de hacer las investigaciones de lo que había ahí fue la Fiscalía de Jalisco y no hizo lo que correspondía. Ahora, otro dato que es muy importante sobre el mismo tema, porque dicen, bueno, es que la Guardia Nacional no hizo bien su chamba. Me voy a adelantar ahora a una nota que se publicó el domingo 2 de febrero del 2025 en la página número 6 de la sección local del periódico Mural. Fíjate lo que dice esta nota. Autoridades detuvieron a 38 personas, descubren centro de adiestramiento. Y dice esta nota lo siguiente: 2 mujeres y 36 hombres fueron arrestados en un presunto campamento de adiestramiento localizado en Teuchitlán. Esta nota es del domingo 2 de febrero del 2025. O sea, del mes pasado, en el mismo lugar en Teuchitlán. Nada más que en este caso se habla de un predio en las afueras del pueblo. Es decir, fíjate lo que dice la nota enseguida. Decenas de personas, esta que tengo acá. Dice lo siguiente: de acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la aprehensión fue realizada el jueves en un operativo en conjunto entre miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En una zona despoblada se halló un campamento de adiestramiento para un grupo delictivo. O sea, lo que quiero decir con esto es lo siguiente: la Guardia Nacional descubrió esa casa de seguridad en septiembre del año pasado y quedó bajo resguardo de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Tan la Guardia Nacional siguió haciendo su trabajo en la zona que el domingo 2 de febrero se publica una información que refiere que la Guardia Nacional, el Ejército y dice aquí, miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal detuvieron 38 personas en un predio fuera de Teuchitlán, no en el mismo lugar, en un predio en despoblado. Entonces, con esto yo quiero dejar evidenciadas 2 cosas. El gobierno federal siguió haciendo su trabajo de patrullar la zona, pero no regresó al predio donde ahora descubrieron los indicios de cuerpos y de pertenencias de personas que supuestamente fueron asesinadas ahí, porque ese predio estaba en resguardo y bajo investigación y peritaje de la Fiscalía de Jalisco. Es muy relevante lo que tú le informas a la audiencia, porque en efecto, hoy justo la presidenta de México decía, a ver, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hizo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco? Primero, con los detenidos. Hay que investigar si efectivamente los detenidos en noviembre en septiembre siguen sujetos a proceso o salieron. 1. 2. ¿Qué pasó con el resguardo efectivamente de ese predio? Inclusive, ¿quiénes son los propietarios? Y luego, el otro episodio, también en el mismo municipio, otro centro de adiestramiento descubierto por autoridades federales. Es en particular en Teuchitlán y particularmente en el rancho Izaguirre, hay una punta de la madeja que al jalarse debe generar certezas sobre el nivel
de implicación inclusive de autoridades municipales y estatales, particularmente la Fiscalía General de la República, Pedro. Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco, perdón. Tú decías, y así es, que solamente cuando vives en Jalisco te das cuenta de las cosas que suceden en Jalisco. Solo cuando vives en Jalisco te das cuenta también de la forma como se desempeñan algunas autoridades. Y quienes vivimos en Jalisco tenemos claro algo muy simple. No hay ningún indicio, bajo ninguna circunstancia, en algún momento, que el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, haya sido sensible para atender el problema de los desaparecidos. Nunca de los nuncas. Y es más, voy a ser todavía más terminante en otro punto. Tampoco ha sucedido que en algún momento durante los 6 años de su mandato, el gobernador haya hecho alguna referencia directa a la perniciosa presencia del cártel Jalisco Nueva Generación en la entidad, que es el principal agente que provoca violencia. No tengo un indicio ninguno de una declaración pública del gobernador, donde el gobernador de alguna manera se refiera a esa principal fuerza del mal que durante los 6 años de su gobierno incrementó el número de desaparecidos, incrementó el número de homicidios, incrementó el número sensible de cuerpos sin identificar y provocó una crisis forense en el Estado, y no hay ningún indicio de que el gobierno de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro, haya tenido alguna intención de combatir esas bandas delictivas, y tampoco existe ningún indicio, ninguna declaración al respecto de que en algún momento Enrique Alfaro le haya pedido al gobierno federal que interviniera para resolver algún problema que tuviera que ver con la violencia generada por el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, el horror y la crisis humanitaria que dejó Enrique Alfaro en Jalisco es responsabilidad de la profunda negligencia, insensibilidad e irresponsabilidad de Enrique Alfaro, porque nunca pidió ayuda, nunca se refirió a esa banda delictiva, ni nunca tuvo ninguna intención de combatirla, ni siquiera en el terreno que corresponde a lo que tú y yo sabemos que es el ámbito del homicidio doloso, que es un delito del fuero común. Entonces, a estas alturas es muy simple que Enrique, disfrutando su año sabático en España, se quiera deslindar o pretenda guardar silencio sobre la crisis y el horror que se vive en Jalisco, pero no. Luego, Álvaro Delgado, hay datos muy concretos. Estaba viendo hace un momento el asunto de las fosas, el asunto de las fosas, en donde se han encontrado cuerpos producto de las inhumaciones clandestinas. Y hay un dato que es verdaderamente terrible cuando lo ves, cuando te das cuenta, por ejemplo, que en el caso particular de las inhumaciones clandestinas, Jalisco es uno de los principales estados en el descubrimiento de inhumaciones clandestinas, pero ve otro dato que es terrible. Tlajomulco de Zúñiga, un municipio de la zona metropolitana de Guadalajara que Enrique Alfaro gobernó entre el 2010 y el 2012, y que desde entonces ha estado gobernado por políticos de Movimiento Ciudadano. Tlajomulco de Zúñiga es el municipio de la zona metropolitana y de todo Jalisco en donde se han descubierto más fosas clandestinas. 75 fosas clandestinas en Tlajomulco, y en un segundo lugar en esta lista ominosa estaría Zapopan con 40 fosas clandestinas. Pero ese dato también es muy ilustrativo. O sea, un municipio que fue de donde surge Movimiento Ciudadano y que Movimiento Ciudadano no ha soltado desde el 2010, es el municipio que tiene más problemas de fosas clandestinas en el estado. Es donde se han descubierto más cuerpos inhumados de manera clandestina. Entonces, cuando te pones a hacer la recopilación, dato por dato, te das cuenta que hay una secuela de dolor, una secuela de irresponsabilidad, una secuela de insensibilidad de un gobernador que nunca, así terminantemente, mostró tantita piedad o se conmovió un poco
para tratar de resolver todas estas crisis. Yo digo que en Jalisco vivimos una crisis humanitaria, porque tenemos más de 15,000 desaparecidos, 9,000 de los cuales ocurrieron en el sexenio de Enrique Alfaro, cuando en el sexenio anterior de Aristóteles se documentaron 6,000. Con Alfaro se incrementó a más de 9,000 solo en su periodo. Y luego en Jalisco hay más de 4,000 cuerpos completos o restos o fragmentos de cuerpos que no ha sido identificado a quién pertenecen. Hay una crisis forense profundísima. Y hay otros datos que son verdaderamente terribles. En el sexenio de Aristóteles Sandoval, por ejemplo, hubo en ese sexenio nada más, de acuerdo con los registros de la misma autoridad, en ese sexenio de Aristóteles, de 2013 a 2018, fíjate, este dato es terrible. En ese sexenio desaparecieron 15 policías de diferentes corporaciones. Y en el sexenio de Enrique Alfaro, el número de policías desaparecidos se incrementó a 32. Un incremento de más del 100%. Y luego a eso agrégale otro dato que también es terrible. En los últimos 3 años, este es un dato que se actualiza al 2021, cuando lo publicó el periodista Víctor Manuel Chávez Ogazón en el periódico El Occidental. Decía Víctor Chávez, en los últimos 3 años, ya en el gobierno de Alfaro, por supuesto, estamos hablando del 21, en los últimos 3 años, más de 120 policías de 14 municipios de Jalisco se han visto involucrados en desapariciones forzadas, siempre argumentando que trabajaron para grupos de la delincuencia organizada. O sea, 120 policías de diferentes municipios. ¿Cuántas de las policías de Jalisco están contaminadas? Hay un asunto, Álvaro, que no se ha procesado ni se ha analizado profundamente como debiera ser. Estamos en este momento involucrados con la reforma judicial y va a ser una reforma histórica muy importante. Cada vez que la ministra Piña y sus esbirros mueven una ficha, nos damos cuenta de que es más que justificado y sobradamente justificado que el Poder Judicial se tiene que renovar. Pero pues sí, hay otra cuestión que la gente a veces pierde de vista. ¿Cuántas de las policías estatales se están pudriendo infiltradas por la delincuencia organizada? ¿Cuántos de las policías de los 125 municipios de Jalisco están contaminadas por la infiltración del crimen organizado? Tú eres de Jalisco, yo vivo en Jalisco. Te vas a la zona Valles, ahí donde está Teuchitlán, y te encuentras Tala, Aguelulco y un montón de municipios de la región de los Valles, que de una forma u otra han tenido incidentes que prueban que están totalmente contaminados por el crimen organizado y algunos sometidos. Pero te vas a la frontera de Jalisco, acá por la región de los Altos sur de Tepatitlán, pegado a Zacatecas, allá donde está en esa zona fronteriza del Alto Sur con Zacatecas, todos los municipios están contaminados. Te vas a la zona de la Ciénega de Chapala y te das cuenta que desde Ocotlán, todo el corredor que pasa por La Barca y llega a Michoacán está contaminado. Y así podemos ir describiendo zona por zona, región por región del estado. Bueno, ni hablar de la zona sur de Jalisco que conecta con Michoacán acá por la Tierra Caliente. Sí. Ya de Tecalitlán para allá es un territorio salvaje. Y eso siempre lo supieron las autoridades. Y el gobierno de Enrique Alfaro, en lo que correspondía a su responsabilidad, nunca hizo nada para tratar de inhibir esa violencia y esos riesgos. Justa, pero él puede decir, Pedro Mellado, desde Europa, o si es llamado a comparecer, como deberá comparecer ante la autoridad investigadora, en este caso ya la Fiscalía General de la República, que a él no correspondía el combatir al crimen organizado, porque se trata de un delito de orden federal y que competía a la Federación y particularmente a la Fiscalía General de la República o a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que él era gobernador y que lo único que podía él hacer era investigar homicidios.
Sí, pero hay una cuestión muy simple y que se puede documentar de una manera muy clara y concreta. La información que nos diga cuándo, cómo, de qué manera. Punto uno. Si Enrique le reclamó alguna vez al gobierno federal que hiciera su tarea con respecto al crimen organizado. Y segundo, si en algún momento Alfaro le pidió ayuda al gobierno federal para combatir el crimen organizado. O sea, ninguno de los dos supuestos se dio. No. Y en esto, a veces la omisión es un crimen mayor que la complicidad. O las dos cosas juntas. Hay también otros episodios ominosos, Pedro Mellado, de cómo, por ejemplo, en Zapopan, no hablamos de un municipio de los Valles o de los Altos o de la Ciénega, las regiones o de cualquier otra región del estado de Jalisco. En Zapopan, que es el municipio conurbado Guadalajara, donde ha tenido una expansión enorme los negocios inmobiliarios, donde tiene su sede la Universidad Autónoma de Guadalajara, los Tecos de la Autónoma de Guadalajara, donde está el estadio del equipo de los Amores de Alfaro, las Chivas de Guadalajara. Y en ese municipio, que ha sido gobernado también por el partido Movimiento Ciudadano, bueno, por el actual gobernador Pablo Lemus, han ocurrido acontecimientos de violencia a la luz del día, incluyendo la presencia ostentosa del cártel Jalisco Nueva Generación, regalando despensas o regalando juguetes. ¿Esto puede ser posible sin la complicidad estatal y municipal? Bueno, parece que me lees el pensamiento. ¿O será que los dos somos periodistas? Y de Jalisco. 29 de abril del 2020. 29 de abril del 2020. Personas armadas y usuarios personas armadas y usando de fondo el narcocorrido Atentamente el Mencho, entregaron la tarde de este miércoles despensas afuera del Centro Cultural Constitución en Zapopan, 29 de abril del 2020. El Centro Cultural Constitución es el edificio más emblemático en la zona popular, en esa zona popular de Zapopan. En pleno día estuvieron entregando despensas, gente que se ostentaba como integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Dos hombres ataviados con capucha, cubrebocas y con un rifle de alto poder hicieron la repartición de víveres en uno de los edificios municipales emblemáticos del Ayuntamiento de Zapopan y que en teoría debería estar vigilado por la policía zapopana. Pablo Lemus era alcalde de Zapopan en esa temporalidad del 29 de abril del 2020. Y ahí te va otra. El lunes 26 de diciembre del 2022, ya en el 2022, también sucedió otro hecho, pero ya en Guadalajara. Como si fuera un tradicional desfile navideño, un convoy que presumía ser del cártel Jalisco Nueva Generación recorrió en días recientes las calles del Retiro. El Retiro es un barrio que en algún tiempo fue particularmente notorio porque allí estaban concentradas las tenerías y está muy cerca del centro de la ciudad. Bueno, pues en ese barrio del Retiro, el lunes 26 de diciembre del 2022, sujetos que se ostentaban como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación estuvieron entregando juguetes, electrodomésticos y hasta dinero en efectivo a la gente que acudió. Pero ve este dato. El Retiro es un barrio que está muy, muy cerca del centro de Guadalajara y en particular de la presidencia municipal de Guadalajara. Y sabes que también ya en ese tiempo Pablo Lemus era alcalde de Guadalajara. O sea, a Pablo Lemus le tocó que los presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación repartieran juguetes en su municipio el 29 de abril del 2020 y luego el 26 de diciembre del 2022, siendo el alcalde de Guadalajara, también tuvieron
la generosidad de repartir juguetes en un barrio muy, pero muy cercano a la presidencia municipal y al centro de Guadalajara. La entrega de los regalos, el lunes 26 de diciembre del 2022, la entrega de los regalos se dio en la esquina de Agustín Rivera y General Eulogio Parra, distante a tan solo 700 metros de una de las principales bases de la Policía de Guadalajara. Las oficinas del gobernador Enrique Alfaro también están muy cerca de allí, y también muy cerca las oficinas del alcalde Pablo Lemus, que están a poco menos de 2 kilómetros. La pregunta que tú te haces es una pregunta que podría hacerse todo nuestro auditorio. ¿Es posible que en dos municipios emblemáticos del estado de Jalisco, donde se concentra la mayor fuerza policíaca y la mayor fuerza económica de la entidad, y son los dos principales municipios del estado de Jalisco, en los dos el cártel Nueva Generación ha repartido juguetes y regalos a plena luz del día? La pregunta es, ¿eso sería posible si no hubiera alguna complicidad de las autoridades? Yo no tengo la respuesta, pero seguramente la gente que nos escucha tiene muchas respuestas sobre una pregunta de esta naturaleza. Hay un dato reciente en Autlán, que es un municipio serrano. Yo al comienzo de los periodistas relataba cómo hay un Cuautitlán en Jalisco, Cuautitlán de García Barragán, porque ahí nació el general Marcelino García Barragán. Hice una vez un reportaje para Proceso en 1996, porque no sé por qué, ni recuerdo, pero fui a Autlán porque fui a Cuautitlán. Y hace apenas una semana, en Autlán, en el carnaval, gente vestida con ropa, con el rostro de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, regaló, por ejemplo, 50,000 pesos a una persona que ganó una suerte en la charrería. Y digo esto para preguntarte finalmente una cosa de mi parte, Pedro. Esta ostentación, este desafío del grupo criminal que se funda en 2011, por lo menos es en la fecha en la que aparece públicamente como Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿a qué debe conducir? ¿Qué deben hacer las instituciones del Estado mexicano? No me refiero a Estado como entidad federativa, sino al conjunto de los poderes de los tres estados, de los tres niveles de gobierno, de todos los de las fuerzas que constitucionalmente deben combatir los delitos. ¿A qué urge este desafío criminal? Mira, Álvaro, hay asuntos que de repente a todos nos cuesta trabajo procesar. Pero, por ejemplo, vemos el caso de cuando llega López Obrador a la presidencia de la República y le entregan una policía judicial federal que se estaba pudriendo, totalmente contaminada. O sea, pues era el instrumento de García Luna en sus negocios con el crimen organizado. En algún momento incluso los delincuentes se disfrazaban hasta de policías para hacer sus trapacerías. Bueno, le costó casi 6 años al presidente crear una nueva policía que presumiríamos, por lo menos en un porcentaje altísimo, estaría limpia de contaminación, no exenta de contaminarse y de corromperse, porque eso está en el ámbito de la fragilidad humana. Pero 6 años tuvo que destinar López Obrador para construir una nueva Policía Nacional, que es la Guardia Nacional. Bueno, pero la pregunta es muy simple. ¿Cuántas veces, cuando la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad Federal hacen un operativo, cuántas ocasiones
tú has escuchado que le informen o inviten a participar a las fiscalías estatales o a las policías estatales? Es muy raro que inviten a participar a las policías estatales. ¿Por qué? Por algo muy simple, hombre. Porque las policías estatales, la mayoría de las policías estatales también están contaminadas por sus vinculaciones con el crimen organizado. Y las policías municipales o están sometidas por las policías estatales y sus cómplices o directamente por los delincuentes. Entonces, hago esta observación por algo muy importante. El proceso para depurar todos los cuerpos de seguridad del país y para que puedan trabajar coordinadamente en contra de estos enemigos terribles como son los cárteles, se va a llevar tiempo. Se va a llevar muchísimo tiempo porque también es muy difícil que a estas alturas, sin haber hecho un proceso de depuración serio, pueda haber policías estatales o municipales confiables. Entonces, tendría que haber una iniciativa muy fuerte para que con el impulso de la federación y con la aceptación de los gobernadores, se hiciera una renovación profundísima de los cuerpos de seguridad, de las fiscalías estatales y también de las policías municipales. O sea, hay pueblos, Álvaro, mira, tú mencionabas hace un momento Autlán de Navarro. Sí. Autlán de Navarro es una ciudad emblemática del sur hacia la costa sur de Jalisco, pero junto a Autlán de Navarro está La Huerta y está también El Grullo, que son poblaciones en las que se mueve el capo del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, tú recordarás que en el 2015, cuando estuvieron a punto de atraparlo en Casimiro Castillo, hasta derribaron un helicóptero un 1 de mayo del 2015. Entonces, el asunto con el combate a la delincuencia organizada es ¿quién le puede garantizar a la autoridad federal, al ejército, a la marina, a la Guardia Nacional, que la policía estatal de la entidad donde va a realizar un operativo no sea la misma que la esté traicionando y coordinadamente con los mismos delincuentes le pongan obstáculos para que no se cumplan los objetivos que se persiguen? O sea, hace falta, además de la reforma al Poder Judicial que vemos que es absolutamente necesaria, una profundísima reforma a todas las fiscalías de los estados, un reforzamiento y una depuración de todas las policías estatales y apoyo muy fuerte en capacitación y equipamiento a las policías municipales. Y eso no se puede hacer en 2, 3 años, se tendría que hacer en todo el sexenio de Claudia Sheinbaum y un poquito más. ¿Alfaro debe comparecer para declarar? ¿Debe ser llamado a declarar? ¿Ya? Bueno, el asunto es si dentro de los términos que están establecidos en la ley, incluso en la ley de responsabilidades de los servidores públicos, hubiese algún elemento que por omisión en el cumplimiento de sus responsabilidades lo pudiera involucrar en alguna carpeta de investigación y en algún proceso judicial. Podrían en algún momento a lo mejor citarlo como, no necesariamente como involucrado, sino como testigo o algo así, o para que explique, por ejemplo, por qué la Fiscalía del Estado de Jalisco no profundizó las indagaciones en ese campamento de Teuchitlán que fue de alguna manera descubierto por la Guardia Nacional y que quedó bajo su resguardo desde entonces. Tú también recordarás otra cosa, Álvaro. ¿Te acuerdas cuando aquel asunto de Giovanni López, el muchacho que los policías asesinaron allá en Ixtlahuacán de los Membrillos? Bueno, tú te acordarás que ese 5 de junio del 2020, la Fiscalía del Estado, los agentes de la Fiscalía, detuvieron y secuestraron a 28 muchachos. Los tuvieron que liberar, muchachos que protestaban justamente por el asesinato de Giovanni López, a quien asesinaron los policías porque no quiso ponerse el cubreboca cuando la pandemia del COVID, y bueno, pues se les pasó la mano según ellos, ¿no? Bueno, esos 28 muchachos que fueron detenidos y secuestrados por la Policía Judicial de Jalisco cuando estaban protestando frente a Palacio de Gobierno, frente a Enrique Alfaro, fueron liberados poco después. Y la excusa que puso Enrique Alfaro
para esa acción represora fue que tras el escándalo el gobernador dijo que sospechaba que la fiscalía estaba infiltrada por el crimen organizado y que alguna expresión del crimen organizado había dado la orden de detener y de secuestrar a esos muchachos. Ya se acabó su gobierno y no hemos sabido que se haya concluido o se haya siquiera realizado una investigación al respecto. Por lo tanto, la sospecha de que la Fiscalía de Jalisco estaba infiltrada por la delincuencia organizada es algo que podría, esa sospecha podríamos tener todavía en este momento. Tal cual. Pedro Mellado, muchas gracias por informarle a todo el auditorio de Los Periodistas sobre lo que ha sido y es el drama de Jalisco con políticos, criminales involucrados en lo mismo. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Buenas noches y gracias al auditorio. Muchas gracias, Pedro.